Amén. Oh, Señor Jesús, te pedimos, Señor, que el hablar de esta noche, que pase por nuestros labios, llegue a nuestro corazón, Señor. Y todo lo que podamos compartir como hermanos, ya que el profetizar edifica la iglesia, salga de ti, Señor, pase por nuestros labios y vuelva a nosotros. Eso edifica a la iglesia. Gracias te damos, Señor. Amén. Vamos a hacer una pequeña introducción porque este es el último tema de este ciclo que estamos viendo. La introducción la hemos llamado derrocar la manera de ser para manifestar la función. Entonces, aquí hay antes, perdón hermano, antes de que... ¿Qué nos dice esta frase? Derrocar. Derrocar es una frase bien fuerte, ¿no? Cuando uno dice derrocar el gobierno, es sacar al presidente, ¿no es cierto? Eso más o menos lo entendemos, yo diría, bastante bien. Entonces, lo que está diciendo este mensaje es que no es una acción suavecita, porque nuestra manera de ser no es tierna ni suave. Nuestra manera de ser es tan fuerte que no permite que podamos funcionar a la altura que el Señor necesita. Por eso, el ministerio nos dice derrocar, o sea, ir y tomar la decisión de erradicar la manera de ser nuestra para poder manifestar la función nosotros como miembros. Cada miembro tiene una función y esa función la desarrolla en la medida que su manera de ser no lo limite. Esto que se quede grabado en nuestros corazones, hermanos, porque nuestra oración al Señor debería ser: Señor, derroca mi manera de ser. Yo quiero manifestar mi función, la que tú me has otorgado, de tal manera que el cuerpo no se vea dañado, perjudicado o detenido por mi manera de ser. Bien, con esta pequeña introducción comenzamos este desarrollo. Dice: estoy seguro que todos hemos visto claramente el camino del recobro del Señor y que nuestros motivos son puros. Por algo estamos en la reunión, hermanos. 31 de diciembre, muchos estarían pensando: me tengo que poner esta ropa, me tengo que hacer esto, tengo que hacer esto otro, me voy a juntar con mis amigos, no sé, la familia, lo que fuere. Es el mundo. Pero ustedes están acá. Y eso el Señor lo valora, hermanos. Y hay una cosa que grábesela en su corazón también: el Señor no es deudor de nadie. Usted está dándose y Él se va a dar a nosotros. El siguiente. Amén, Señor Jesús. Y acá tenemos que poner atención. Dice: si bien es cierto, lo primero es muy positivo, estoy seguro que todos hemos visto claramente el camino del recobro del Señor y que nuestros motivos son puros, pero, fíjese ese pero. En Efesios 2:4, también en 1, 2 y 3, declara toda la situación caída que tiene el hombre, pero en 2:4 Efesios dice: pero Dios. Aquí en este caso es un pero no es muy alentador, porque dice: pero hay un gran problema entre nosotros. ¿Y cuál es? Nuestra manera de ser, es decir, nuestra naturaleza. Adelante, hermano. Dice: el grado al cual nuestra manera de ser ha sido vencida determina cuánto se manifestará nuestra función. Si no estamos funcionando a la altura y al nivel que debemos, es porque nuestra manera de ser aún no ha sido vencida. No ha sido derrocada, si tomamos el texto desde el inicio, ¿no? Adelante, dice: si su manera de ser no ha sido quebrantada, nunca podrá coordinar con otros. Y esto sí es grave, hermanos. Imagínense un miembro de su cuerpo que no coordine con otros miembros de su cuerpo. ¿Qué sería de su cuerpo? No pasaría nada, ¿no? Entonces, ¿por qué las lesiones? ¿Por qué las personas
se atrofian en sus miembros porque no son capaces de coordinar. Y la edificación de la iglesia se hace fundamentalmente cuando nuestra manera de ser ha sido quebrantada. De esa manera no tengo opinión, no tengo yo, mi manera de ser no me limita, ni critica, ni nada. Simplemente me doy. Y como me doy, estoy dispuesto. Y como estoy dispuesto, puedo coordinar con todos. Amén. Dice que el carácter de una nación afecta profundamente la manera de ser de su gente. En este momento, habemos personas de Colombia, de Perú, de Bolivia, de México, de Chile. Y le digo algo, en todos esos países hay influencias naturales del país. Acá en Perú se hace de tal y tal manera, en Chile se hace de tal y manera, y hablamos y somos conformados a esa manera de ser nacional, el carácter nacional. Entonces, si usted empieza a mirar los países en todo el mundo, todos tienen su forma. Los chinos son bien trabajadores, estudiosos, pero pueden improvisar. Los japoneses son bien apegados al libreto y si algo no les sale, se demoran un montón en volver a retomar y así. Los americanos son de otra manera. Entonces, nuestra manera de ser, y estoy dando ejemplos para no tocar ningún país de los que estamos, que nos muestran que somos afectados por el lugar donde nacemos, ¿no es cierto? Por la familia donde nacemos, etc. Adelante. Esto es interesante, dice, hay un proverbio chino que dice, la diligencia puede compensar la insensatez. La Biblia nos dice que seamos diligentes en guardar. Entonces, ¿qué evita el ser diligente? Evita que lleguemos a ser insensatos. Es decir, si somos diligentes, estamos dando un paso adelante para derrocar nuestra manera de ser. Adelante, hermano. Si no vencemos nuestra vieja manera de ser, temo que cesará nuestra utilidad en la mano del Señor. Esto vuelve a insistir en lo mismo. Si no vencemos. Y ser vencedores no es salir victoriosos con nuestras capacidades y sintiéndonos que somos lo mejor. No. Ser victoriosos es ser al revés, sometidos y abiertos a que el Señor nos use, pero como esos vasos, para poder contenerlo a Él y expresarlo a Él. Un vaso transparente, usted le echa leche y se ve la leche. Usted le echa agua y se ve el agua. Usted le echa una gaseosa, la que sea, y usted la identifica. En nosotros como vasos, cuando tenemos Cristo, se manifiesta, la gente lo ve. Eso es el tema final, ¿no? La meta, que lleguemos a expresar el contenido que tenemos en nosotros, que es el Señor, como nuestra persona. Adelante, hermano. Dice que la manera de ser de algunos hermanos refleja una gran confianza en sí mismo. Que el Señor nos libre de esto, hermanos. Creen que pueden hacer cualquier cosa. Por lo tanto, están cegados por su confianza propia. Fatal. No podemos ser útiles para el Señor si tenemos esa actitud, esa manera de ser. Siguiente. Uno tiene que derrocar la confianza propia. Ya no debe confiar más en sí mismo. Será útil solo si tal confianza es derrocada. Nuevamente, el ministerio nos hace notar esta palabra. Es fuerte, pero es necesaria, hermanos. Finalmente,
para concluir la introducción, tenemos el siguiente punto. Si vencemos, dice, nuestra manera de ser, nuestra utilidad y el fruto de nuestro trabajo, se multiplicarán inmediatamente. Todos estamos limitados por nuestra manera de ser. De hecho, hoy en día, muchos problemas se deben a nuestra manera de ser. En la vida de iglesia se entiende, ¿no? Entonces, acá hay una invitación a ser vencedores. Para ser esos vencedores, que todo el mundo, yo quiero ser vencedor, ¿y qué hay con tu manera de ser? ¿Qué hay, hermanos? Estamos en pos de derrocar esa manera de ser. Si el Señor nos lleva a derrocar nuestra manera de ser, seremos los vencedores que Él necesita. Y así, nuestra utilidad y el fruto de lo que el Señor nos disponga que hagamos, se multiplicará inmediatamente. Y como estamos viendo en el avivamiento de estas semanas, habla de amar a Dios y de amarnos unos a otros. Fíjese el amor cuán importante es. Pero si nos amamos más a nosotros mismos, estamos en contra de lo que el Señor quiere y necesita de nosotros. Y cuando nos amamos a nosotros mismos, cuando guardamos, cuidamos nuestra manera de ser y no la exponemos para que el Señor la derroque de nuestro ser. Si Él derroca nuestra manera de ser, Él toma posesión y posición en nosotros como nuestra persona. Eso es lo más importante y debe ser nuestra oración diaria. Señor, te necesito. Necesito que tú seas mi persona. Como lo dijo el apóstol Pablo. Para en algún momento poder decir, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Amén. Y ahora entramos al último tema, como lo decíamos, que es cultivar un carácter apropiado a fin de tener contacto con la gente. Aquí hay 3 puntos que son muy interesantes, hermanos, como para meditarlos. Dice que la necesidad de tomar medidas con respecto a nuestro carácter es el primer punto. Y volvemos a lo mismo. 2, un carácter que le guste tener contacto con la gente. Ese debe ser el carácter que nosotros necesitamos para ser útiles para el Señor. Y tercero, tener contacto con la gente e impartir gracia en todo momento. Recuerden, la gracia es Cristo disfrutado. Entonces, cuando tenemos el carácter adecuado, hay amor en nosotros y ese amor es fruto de la fe que fue puesta en nosotros antes y ese amor nos conduce a tener más vida de Cristo y por tanto, hermanos, llevarlo a Él y presentárselo a Él, a todas las personas, como esa gracia para el disfrute de esas personas. Y poco a poco ellos entrarán en el círculo virtuoso, en ese ciclo virtuoso de poder ser atraídos por el Señor, llenos del Señor, conociendo al Señor y disfrutando del Señor. Amén. El primer punto dice la necesidad de tomar medidas con respecto a nuestro carácter. La obra o servicio de una persona está completamente relacionada con su carácter. Tal como sea su carácter, así será su manera de hacer las cosas y así será su obra. Mire cuán importante es el carácter. Hay hermanos que tienen mucha disposición, pero no doblegan su carácter. No permiten que alguien los guíe o que alguien les diga algo por ningún motivo. Entonces, ¿será útil ese servicio? ¿Será útil esa persona en el servicio del Señor? Siempre habrá conflictos, hermanos. Y en realidad, en la vida de iglesia debe haber paz y gozo. ¿Producto de qué? Del amor de Dios en nosotros. Siguiente dice, la mayoría de los problemas en la vida de iglesia
son causados por nuestro carácter. Por lo tanto, mientras aprendemos a servir al Señor, necesitamos dos cosas. Por una parte, mantener una comunión constante con Él y confiar en su gracia. Eso, yo sé que muchos de los que están acá lo hacen. Pero hay otra parte. Necesitamos tomar medidas severas, hermanos. Debería haber puesto entre comillas, severas con respecto a nuestro carácter. Amén. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene la responsabilidad de tomar medidas con respecto a su propio carácter. No dice que otros lo van a hacer, que otros me van a ayudar a mejorar mi carácter. Olvídelo, no es así. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad y vamos a tener que dar cuenta delante del Señor. Cuando vamos al tribunal de Cristo, vamos a tener que dar cuenta de esto, hermanos. Siguiente. El Espíritu Santo, y vean esto, hermanos, y escúchenlo y grábeselo. El Espíritu Santo no hace mucho en esta área. Y aun cuando lo hace, necesita de nuestra plena cooperación. Muchas veces yo he escuchado, no, si el Señor hace todo, el Señor hace la obra, el Señor. El Señor nos dio libre albedrío, hermanos. El Señor no nos obliga a nada. Y en este ámbito tampoco lo va a hacer. Entonces necesitamos abrirnos a Él, cooperar con Él para que Él erradique, ¿no es cierto? Derribe ese carácter que malogra toda la relación en el fluir, ¿no es cierto? En la edificación y en el comportamiento que debemos tener dentro de la iglesia. Amén. Vamos al siguiente punto. El 2 dice, un carácter que le guste tener contacto con la gente. Uno que sirve al Señor necesita tener un carácter edificado, que le guste tener contacto con la gente. Esto es importantísimo en todos los ámbitos de lo que el Señor nos ha presentado. Sacando a los apóstoles, tenemos los profetas, tenemos los evangelistas, tenemos los pastores y maestros. Todas esas funciones, si bien no tenemos la altura para eso, pero debemos llevarlas a cabo. Predicar el evangelio, por ejemplo, poder pastorear a los hermanos, incluso pastorear a personas que aún no recibiendo al Señor están abiertos a escuchar. Tal vez a mí me pasa que yo le he mandado mensajes a personas que no son cristianas y que la están percibiendo y la están recibiendo y me dan las gracias, solo que viven lejos, no puedo visitarlos, en otro país me refiero. Entonces, ¿cuán importante es esto, hermanos? Uno que sirve al Señor necesita tener un carácter edificado, primero, y además, en esa edificación del carácter, nos debe gustar tener contacto con la gente. El siguiente punto dice que en nuestro servicio necesitamos que Dios nos quebrante al grado que nos guste tener contacto con la gente. Hay personas que son bien, no sé, vergonzosas, no sé, no les gusta mucho las relaciones con las personas. Llegan a la hora justa a las reuniones para no toparse mucho con los hermanos, ¿no? Pero si queremos servir, necesitamos que Dios nos quebrante. En ese sentido, hasta que nos guste tener contacto con la gente. Mirar al Cristo que está en esas personas. Siguiente. Hermanos, si fuéramos más quebrantados o si hubiéramos aprendido más acerca del temperamento espiritual adecuado, hoy recibiríamos aún más gracia. Y si recibiéramos más gracia, hermanos, ¿para qué queremos más gracia? ¿Para nosotros? No. La gracia tiene que fluir. Esa gracia tiene que llegar a otros. Y si a mí no me gusta tener contacto con la gente, ¿podré recibir esa gracia? ¿Para qué? Para que se
se estanque en mí. No. Necesito tener ese gusto de contactar a las personas, a los hermanos, para que la gracia que el Señor me dé pueda dársela a ellos. Y así la gracia fluirá y fluirá y fluirá y seremos edificados juntos y en armonía. El siguiente punto dice que la gracia no parece ser muy contagiosa entre nosotros debido a que estamos demasiado distantes los unos de los otros. Debemos permitir, hermanos, que la gracia nos contagie hasta que fluya entre nosotros al máximo. ¿Y cuándo va a fluir? ¿Qué detiene la gracia? Puesto de otra manera, ¿qué detiene la gracia? Nuestro carácter. No me gusta la gente, no me gusta estar muy... Ya, eso detiene la gracia. Pero si mi corazón está abierto para el Señor, el amor de Él va a llenar mis partes internas y ese amor que conlleva gracia va a permitir que la gracia fluya hacia los demás y esos hermanos sean ganados más y más por el Señor y ganen más gracia y así ellos también puedan darle a sus familias, etcétera, etcétera. Y el Señor se expande. Ahí tenemos el fluir correcto, hermanos. Y el quinto punto dice, debemos llegar temprano a todas las reuniones. Si la reunión comienza a las 7:30, debemos llegar a las 7. ¿Por qué necesitamos llegar temprano? Debemos llegar temprano para esperar a las personas. Tal vez para arreglar las sillas, no sé. Pero lo importante es para esperar a las personas, recibirlas, como usted las recibe cuando invita a alguien a su casa. No se queda escondido en la cocina mientras las personas llegan a su casa y si puede los saluda así de pasadita. No, no es así. Los espera, los recibe cordialmente. Lo mismo debe ocurrir en las reuniones. Somos una familia, hermanos. Somos partes unos de otros. Estamos unidos y entrelazados. Amén. Entonces, vale la pena tener contacto con la gente. Aún dice, cuando lo hagamos por solo 5 o 10 minutos. No pasa el tema por pasar horas y horas. Con 5 o 10 minutos ya tomamos contacto con las personas y podemos entregarle. Entonces, hay que tener contacto no solo antes de la reunión, sino también después de ella. Para que no se vayan así escapándose. Trum, hay personas que terminan la reunión, se paran trum, y se van. Entonces, ¿quién les dice, hermano? Que el Señor le bendiga. Hermano, saludos, que todo vaya bien. ¿Cómo ha estado? ¿Quién se preocupa por la vida del alma de esa persona? ¿Quién pastorea su alma? En 5 minutos, tal vez una palabra dada por el Señor y que fluya por nuestros labios puede tocar el corazón de esa persona. Uno no sabe lo que está viviendo las personas, no todos se abren y comparten. Entonces, a veces, un hermano está pasando situaciones terribles y una palabra de aliento le cambia todo dentro de él o de ella. Entonces, hermanos, pongamos atención en estas pequeñeces, pero que son a la vez muy importantes y grandes. Vamos al último punto. El punto 3 dice, tener contacto con la gente e impartir gracia en todo momento. Y este es el objetivo de todo este mensaje, de los mensajes que se han visto, de cultivar un carácter apropiado, es esto. Entonces dice, hermanos, tienen que aprender a tener esta clase de carácter. De otro modo, créanme, serán de poco uso. Entonces, hermanos, esto tiene que ver incluso con la forma en que usted se expresa. A veces somos medios brutos, para decir, perdonen el término, pero bruscos sería la palabra correcta. A ver, hagamos tal cosa. No es la forma. Tenemos que ser tiernos, como es el Señor con nosotros. Amorosos,
Por eso estos temas que hemos venido estudiando en el avivamiento son preciosos y tenemos que volver a escarbar y escarbar en qué es el amor, qué espera el Señor dándonos su amor. Cuán importante es esto, hermanos. Siguiente punto dice, tener contacto con el Señor es una cosa y tener contacto con la gente es otra. Nuestro contacto con el Señor nunca debe reemplazar nuestro contacto con las personas. No, yo tengo contacto con el Señor, sí, todos los días me levanto y esto otro, bla, bla, bla. ¿Y qué pasa con las personas? Si tengo contacto con el Señor me irradia. Su gracia, su amor, fortalece nuestra fe, nos da más vida. Y eso que debe proyectar, que debe pasar dentro de nosotros, debe ser dado a otras personas. De esa manera no se detiene el fluir. No se olviden de esto, hermanos. El fluir es como la sangre. Si la sangre no irriga los miembros mueren. Entonces, si no hay fluir, usted está deteniendo eso, está dando muerte. 3. El Señor nunca fue a ningún lugar sin tener contacto con la gente. Siempre tomó contacto y cuando no lo hizo, que es el punto siguiente, fue por instrucciones del gobierno divino. Entonces, no fue algo intencional, sino conforme a la voluntad de Dios, porque él vivió bajo el gobierno de la voluntad de Dios. Él tenía contacto con las personas en todo lugar. El siguiente punto. Algunos hermanos, dicen, tienen la actitud de que han aprendido a tener la comunión interior. Por lo tanto, sienten que actividades como la de salir a tener contacto con las personas es solo para aquellos que les gusta lo emocionante. Por consiguiente, se lo dejan a otros. Este concepto, hermanos, está equivocado. Nadie está exento de que nos sometamos y nos comuniquemos, tomemos contacto con las demás personas. Todos lo necesitamos. Es más, el Señor nos está dando una luz respecto a lo que Él necesita de nosotros, que tengamos contacto con las personas, de la manera como Él lo tuvo, como lo tuvieron los apóstoles y como lo debemos tener como hermanos. Amén. El sexto punto dice, cualquier lección que usted aprenda debe estar en la esfera de tener contacto con la gente. Tengan contacto con la gente en todo momento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo aprendo algo, no es para guardarlo. No es para demostrar que sé más que los demás. Simplemente es para compartirlo. ¿Y cómo lo comparto? Lo comparto teniendo contacto con las personas. Así el Señor está distribuyéndose dentro de nosotros como vida, como todo lo que Él es. Pero si nosotros, volviendo a la parte negativa, si nosotros frenamos eso, no estamos contribuyendo con la edificación del cuerpo. El siguiente punto. El siguiente punto. Dice 7. Cuando estoy con un hermano de mayor edad, aprendo de él. Mire la actitud. Cuando me reúno con jóvenes, les doy alguna ayuda. Si tuviéramos esta condición en la iglesia, ¿cuánta bendición tendríamos? A veces no me quiero juntar con los hermanos mayores porque son aburridos, porque no entienden, porque no sé qué, porque no sé cuánto. O los mayores no se quieren juntar con los jóvenes porque saben mucho, porque no sé qué, porque están distraídos con el celular, porque no sé. Hermanos, con quien me junte, yo tengo que ver lo que el Señor quiere que pase. Si es un hermano mayor, callo mi
cierro mi boca y escucho. Si es un joven, trato de ayudarlo en los puntos que a él le interesen. Por cierto, siempre dándole gracia para que él sea ganado por el Señor. Y esto traerá bendición a la iglesia. Y el último punto, debido a una práctica tan pequeña como esta, se introducirían muchas personas a la iglesia y se encendería un fuego, hermanos. Fíjense que estamos en el último día del año. Estamos acá. ¿Y qué tiene que ver esto que acabo de leer? Dice que si practicamos esto, se introducirían muchas personas a la iglesia. Cuando lleguen las 12, la invitación que nos hace el ministerio es que oremos. En vez de celebrar y de abrazos y de todo eso, oremos. Démosle gracias al Señor por todo lo que nos ha dado en este año 2022. No solo las cosas físicas. ¿Cuánto hemos ganado del Señor en este año, hermanos? Si uno empieza a mirar todo lo que hemos estudiado, es una cosa impresionante. Los hermanos en las denominaciones, ni un 10% de lo que hemos visto. Entonces, el Señor en su misericordia nos está dando una alimentación impresionante. Pero si no la valoramos, ¿qué va a pasar cuando lleguen las 12 de la noche? No vamos a darnos cuenta. Y lo que tenemos que hacer es darle gracias. Señor, gracias por todo lo que me has dado. Pero también quiero ser honesto. Quiero pedirte que este año 2023 nos sigas dando y aún más, porque queremos ser miembros adecuados, que contribuyan de acuerdo a lo que tú nos guíes en esta edificación de tu iglesia, para que tu regreso sea pronto, para que te tengamos junto a nosotros y para que seamos constituidos de tal manera que lleguemos a ser esa nueva Jerusalén. Señor Jesús, ¿qué más podemos decir? Año 2023. Aquí estamos, Señor. Queremos ser aquellos dispuestos a servirte, pero por tu gracia. Amén.